El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 11 de octubre, listos para arrancar esta nueva realidad en una semana realmente complicada. Lo que está pasando en Costa Rica, en Colombia, rebrotes en Irán, en España, en Italia, en Francia. Bueno, y la cerecita del pastel, lo ocurrido en el estado de Michigan, donde un grupo de supremacía blanca pues fue detenido. Estaban pensando en tomarse la gobernación y secuestrar a la gobernadora, un poco para ver el grado de tensión que hay en los Estados Unidos. En nuestro país, todos esperanzados de lo que debe ocurrir mañana. También se van a abrir teatros, cines, galerías. Mañana empiezan también vuelos internacionales. ¿Cómo funcionará la industria sin chimenea en un mundo en medio de esta pandemia del COVID? Una cosa importante, bueno, y es nuestra primera invitada de hoy, domingo. Con nosotros va a estar Aimee Seymat de Grimaldo, ella es presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá. Y esos nubarrones que hay en el fondo de ese intento de regular tasas de interés, puede caminar este tipo de proyectos. Conmigo, como todos los domingos, José Luis Ríos y el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz, a quienes también les doy la bienvenida. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Importante también temas, Fernando, a esa tan anhelado 12 de octubre, muy esperado por muchos de los panameños, donde ya vamos hacia esa nueva realidad, porque de aquí adelante es eso, una nueva realidad donde también se reabre la Lotería Nacional de Beneficencia, donde su primer sorteo va a ser el próximo domingo y no va a jugar en la Plaza Víctor Julio Gutiérrez. Hasta el momento así lo han dado a conocer las autoridades de la lotería. Sin embargo, en medio de toda esta situación, de todos los problemas que has mencionado, Fernando, a nivel internacional, el debate en nuestro país ha caído en ese debate en dimes y diretes de una unión entre personas del mismo sexo. Vale la pena discutir en estos momentos principalmente este tema cuando aquí hay comunidades que todavía no le llega agua, cuando hay comunidades que todavía sus carreteras son de tierra, cuando aquí los estudiantes no están recibiendo clase y se está creciendo la deserción escolar. Hay temas mucho más importantes. La economía. Aquí preocupa cuánto va a ser el índice de desempleados en nuestro país que ha ocasionado esta pandemia, arriba del 20%, para estar discutiendo y centrándonos únicamente en el matrimonio igualitario o la unión civil, como lo quieran llamar, cuando un grupo minúsculo de esas personas también tienen ese derecho. Eso no hay que mirar hacia otro lado porque es un tema importante, pero veámoslos como ha mencionado Memo en otras ocasiones, Costa Rica, lo que está sucediendo. Por discutir precisamente estos temas, miren hacia dónde ha llegado. Así es, Guillermo, porque lo de Costa Rica es emblemático. ¿Qué pasa cuando un país se enfoca en un problema que afecta solo a una pequeña minoría y de repente pues se fueron como si fuera el flautista de Jamelín detrás de esa flauta que estaba tocando una tonada totalmente distinta y ahora... Fernando, lo que ha pues, pasado aquí los es que sencillamente te lo voy a... A ver, Guillermo Antonio Ruiz con nosotros. Bueno, como dije, antes de ir con Guillermo, está con nosotros la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimee Seymat de Grimaldo. Aimee, feliz domingo. Muy buenos días, ¿cómo está Fernando? Bueno, varios enfoques, varias luces de alarma dentro de uno de los pilares de nuestra economía, como lo es el sector bancario. Uno, esta reducción dramática de préstamos. Dos, ¿qué debe pasar después del 31 de diciembre? Que ha empezado a ser tema
en varios medios de comunicación y en redes sociales. Y 3, esa intención de regular tasas de interés de parte de la Asamblea. Bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Y en efecto creo que 3 puntos muy válidos los que mencionas y yo voy a cubrir cada uno de ellos, si me lo permites. Por supuesto. El primero al que hacía referencia, en efecto, es la reducción que al 30 de septiembre, según la información oficial de la Superintendencia de Bancos, reportan los desembolsos nuevos, los préstamos nuevos. Esos préstamos nuevos, los desembolsos han caído aproximadamente en un 48%. Eso es señal y relación directa del crecimiento y el desempeño de la economía, Fernando. Recordemos que el crecimiento de la economía tiene una relación directa con el crédito, con el crecimiento de los préstamos, para ponerlo muy sencillo. Si uno mirara esa gráfica o esa relación a lo largo de los años, se mantiene de forma directamente proporcional, es decir, el entregar préstamos genera crecimiento y viceversa. Entonces, nuestra economía ha venido en una desaceleración. Recordemos que estábamos en cuarentena, la reapertura de la economía recién ha empezado. Durante ese periodo de cierre, muchas de las empresas no se vieron permitidas a operar, por ende, el consumo se ha reducido, el desempleo ha aumentado sustancialmente y eso trae consigo también una falta, una reducción en la demanda de nuevos créditos. Eso es de esperar. ¿Qué debiera suceder? Debiera suceder que en la medida en que los bancos y las empresas empiezan a operar, somos capaces como país de controlar el virus y de aprender a vivir con el virus responsablemente. En esa medida empecemos a generar consumo o los proyectos nuevos que están en el tapete o en el tintero debieran empezar a ejecutarse y de esa forma somos como economía ese motor que empieza a generar crecimiento, empieza a generar actividad y el crédito empieza a tener demanda. Claro. Y se empieza a generar ese círculo positivo o esa dinámica positiva de la economía. Hoy todavía eso no está, pero esperemos que empiece a darse con una reapertura que ya está puesta en marcha y que como ciudadanos, reitero, tenemos el compromiso de poder ser muy responsables conviviendo con el virus para asegurar que evitemos una cuarentena de nuevo en el país, que sería muy complicado. Eso con relación al primer comentario del decrecimiento de los préstamos. Segundo comentario que hacías, ¿qué va a suceder en diciembre, verdad? Y es una realidad, Fernando. Yo te diría que todos estamos hablando mucho de qué va a suceder en diciembre y eso tiene una razón de ser. La ley 156 estipula como fecha final de la moratoria el 31 de diciembre. Sin embargo, creo que todos debemos entender que diciembre ya está aquí. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ya cada uno de nosotros como clientes bancarios aproximarnos a nuestras instituciones, señores. Yo les puedo confirmar que la banca el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2021 va a seguir apoyando a los clientes como lo hemos hecho por más de 100 años en Panamá, Fernando. Pero tenemos que ser capaces como clientes bancarios, cada uno de nosotros, de acercarnos a nuestras organizaciones y demostrar nuestra situación. Claro. Muchos de los clientes lo que han hecho es, se han acercado, han demostrado afectación y han pedido la moratoria hasta diciembre. Sin embargo, es necesario que ya se aproximen porque hay muchos bancos que han puesto a disposición de los clientes nuevos mecanismos de pago, nuevas realidades. Recordemos que lo hemos hablado en este espacio. En enero 2021, los bancos, ningún banco va a decir, por ejemplo, Fernando, si tú te acogiste a la moratoria en un crédito hipotecario, por decir algo, sí, el 1 de enero no te vamos a pedir que nos pagues todo lo que no pagaste. Hombre. No, ningún banco va a hacer eso, vamos a extender los plazos. Pero puede suceder que tú no puedas pagar la letra que venías pagando antes, Fernando. Es bueno que en esos casos ya se acerquen a los bancos y demuestren cuál es su nueva capacidad de pago para que el cliente tenga tranquilidad, porque yo creo que lo que nos hace mucho daño como ciudadanos en este momento es el nivel de incertidumbre. Entonces, en la medida en que todos tengamos una idea un poco más clara de dónde está nuestra situación hoy, debemos acercarnos. Por ejemplo, quiero que sirva esta conversación de apoyo y sobre todo cuáles van a ser esas nuevas facilidades o esas facilidades que se le va a dar a tu cliente. Por ejemplo, alguien que va a la mitad de vida de una hipoteca, tiene 10 meses que no paga, puede refinanciar su hipoteca ganando algo de liquidez. Y porque, claro, ¿qué pasaría con tu historial de la APC debido a estos 10 meses? Y lo más importante, yo creo que alguien que ha sido siempre buen pagador tiene un bache en la vida, pero vuelve a ser un buen pagador. No sé cómo funciona la lógica bancaria. Me encanta esa pregunta y en efecto es como lo señalas, Fernando. Primero, entendamos que esta situación es una crisis mundial. Esto escapa a
a la realidad de cada uno de nosotros, es muy superior a ello. Quiere decir que es un contexto muy irregular. En esta situación, ese cliente que dices que había sido tradicionalmente un buen pagador, ha tenido ese bache en el camino como señalaste tú, tiene este tropiezo, pero ¿sabes qué? Es una persona que quiere seguirle haciendo frente a su obligación de acuerdo a su nueva capacidad. Puede acercarse al banco, puede pedir una consolidación de deuda en donde, dependiendo, por ejemplo, si esa persona tiene otros productos bancarios, a lo mejor y ya lleva un avance en su hipoteca, puede incluir dentro de su hipoteca otros productos y tener una sola letra. Es mucho más fácil para el cliente también desde la mirada financiera para poder tener un alivio en su dinero mensual. ¿Me explico? Claro. Yo puedo tener una sola letra y ya tengo un poco más de tranquilidad que sé que con mi nuevo presupuesto ajustado, porque va a haber una realidad, todos tenemos que ajustar nuestra capacidad de consumo, eso es una realidad mientras que la economía vuelve a su ritmo anterior y ya yo tengo entonces un flujo menos y tengo mejor dicho, tengo claridad de que tengo que pagar una letra menor. Eso se puede hacer perfectamente. Estamos haciendo consolidaciones de deuda, estamos haciendo extensiones de plazo, estamos ajustando las letras. Aquel cliente que no es un tema de consolidar, simple y sencillamente no puede seguirle haciendo frente a la letra que tenía antes, tiene la oportunidad de venir y hablar con su organización bancaria y demostrar su nueva capacidad y ajustar ese nuevo pago. El último escenario que debiéramos tener, o el último universo de clientes que debiéramos tener, Fernando, Guillermo y José Luis, es aquel cliente que indiscutiblemente no tiene hoy una fuente de ingresos, ha perdido su empleo, y en ese cliente es con el que estamos trabajando en este momento con la Superintendencia de Bancos también para entender qué medidas de ayuda, de apoyo podemos darle al cliente en esa situación, porque nuestro interés, como te lo digo, nuestro interés sigue siendo el mismo que ha sido a lo largo de los años y es acompañar y ayudar a nuestros clientes y entendemos que esta situación es más allá de la realidad de cada quien. Importante lo que tú decías y creo que es algo que tenemos que reforzar muchísimo. El acceso al crédito que hemos tenido los panameños en nuestro país nos ha permitido crecer y a la clase media de nuestro país nos ha permitido evolucionar. Entonces es muy importante para cada uno de nosotros mantener un buen historial de crédito, mantener un buen nombre. Entonces, y un buen nombre no quiere decir aquel que nunca ha tenido problemas, claro que no. Quiere decir aquel que le hace frente a esa obligación de manera responsable y dice, busquemos un arreglo mientras me das una oportunidad para ajustarme. Eso es la invitación. Y en ese universo de clientes que pudieran estar desempleados es donde queremos encontrar cómo desde la banca, siendo un sector muy regulado, podemos encontrar medidas un poco más flexibles para ayudar a esos clientes en el interín que logran encontrar una fuente alterna de ingresos. Porque es algo Tú hacías otra pregunta. que es algo, y Perdón. quiero ir de lo importante y de los casos que es aquella angustia que están teniendo miles de personas que nos están viendo, que piensan que a partir del 1 de enero llegó el acabose. Porque hablabas de esa mano amiga que va a lanzar la banca, seguro lo va a hacer, y dijiste una frase importante. Yo creo que el ciudadano común no tiene idea de la cantidad de regulaciones que tiene la banca panameña. Es decir, es una de las bancas más reguladas y tú que has sido banquera, pues toda tú has sido, bueno, has empezado en la banca y has corrido todos los puestos hasta la cúspide. ¿Sabes cómo han impactado y cómo se ha constreñido pues las regulaciones y cómo han hecho muy específico con márgenes de ganancias muy pequeños? La gente cree que todo el dinero de los bancos, y es lo que está el discurso populista que uno está escuchando, como si fuera de los bancos y que eso no pertenece a sus depositantes y a sus clientes. Sí, en efecto, Fernando, la banca es un sector muy regulado y eso tiene una razón de ser muy, muy evidente. Nosotros manejamos recursos de nuestros depositantes. Fernando, aquí también lo hemos conversado. Recordemos que cuando hablamos de los bancos, estamos hablando mayormente de los recursos que los depositantes nos han confiado. Si nosotros dijéramos, de cada $10 que tenemos para prestar, $8 vienen de los depositantes. Y vienen, en realidad es $7.50 en ese ejemplo, y vendrían 1,50 del mercado de capitales de los bancos corresponsales y $1 restante vendría entonces de los accionistas o el capital. Entonces imagínense eso, 1 de 10 viene de los accionistas, el resto viene de terceros, viene de nuestros depositantes y por eso es importantísimo recordar que las decisiones que se propongan, las medidas que se adopten en la industria bancaria siempre tienen que tener como premisa fundamental la seguridad y la estabilidad de los depósitos del sistema bancario, porque esa es nuestra principal responsabilidad. Entonces, por eso es que nosotros cuando decimos cómo vamos a ayudar a estos clientes que
tengan una situación de desempleo indiscutiblemente muy compleja, todos estamos de acuerdo, siempre tenemos que hacerlo de la mano del regulador bancario, Fernando. No podemos ir y hacer medidas de nuestra propia cuenta. Tenemos que asegurar que las medidas que estemos proponiendo sean medidas que estén dentro de los acuerdos, ya sea las normas internacionales y los acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, porque tenemos una responsabilidad como sector regulado. Entonces eso es muy importante. Tú hacías un comentario con relación a los historiales de crédito, a las personas que Sí, no han ¿qué va a pagado pasar? por este tiempo en la moratoria. Es decir, Recordemos, Fernando, que Ajá. en este tiempo las personas mantuvieron su reporte previo al COVID. Eso es un punto muy importante. Pero esa ¿qué? moratoria no ha afectado el historial de crédito de las personas. Pero, Aimé, la pregunta contraria. ¿Qué va a pasar con la persona que sí ha estado pagando? Es decir, ¿cómo se premia al que no ha dejado de cumplir con sus compromisos? Esa persona que ha estado pagando no debe estar reportada en una categoría de crédito modificado. Que es la categoría, los créditos que están hoy en la condición de, con alguna medida de moratoria, tienen una categoría especial, porque recuerda, tenemos que reportar todo eso por transparencia, que se llama categoría de créditos modificados. Una persona que ha venido sirviendo su deuda de forma regular es una categoría de crédito normal y esa persona está reportándose de manera regular como siempre se ha venido haciendo, Fernando. Correcto. Y esa persona, en efecto, es importante. A mí en cada espacio que me brindan para dar alguna opinión me gusta reconocerlo y agradecerles a las personas realmente que han venido sirviendo sus deudas en este periodo desde marzo pasado que iniciamos alguna medida de moratoria. Y tenemos aproximadamente, Fernando, a más del 50% de la base de clientes de préstamos de los bancos en Panamá que han venido haciéndole frente a sus obligaciones. Eso es muy importante, Fernando, porque al principio tú me decías, preocupa el nivel de desembolso, ¿verdad? Que ha caído mucho. Yo te decía, Sí. Claro que sí, pero tiene una relación directa con una economía cerrada, hemos estado en cuarentena, no ha habido consumo, pero para poder reactivar la economía tenemos que poder prestar, tenemos que generar nuevos préstamos. Y esos préstamos que generamos el sistema bancario, recordemos que vienen de los fondos que nos pagan también nuestros deudores, es decir, Claro. cada uno de nosotros cuando pagamos una obligación a nuestro banco, esos fondos que le pagamos a los bancos los toman, pagamos a los depositantes, pagamos a los gastos operativos, pagamos los gastos administrativos, constituimos provisiones de crédito y también utilizamos para prestar. Entonces todo esto es importante para poder que al final aquellas personas que realmente tienen una afectación, que no pueden hacer frente, sean las personas con las que tengamos que trabajar alguna medida de alivio. El restante debemos ser capaces, de acuerdo a nuestras nuevas realidades, a seguirle haciendo frente a nuestras obligaciones. ¿Para qué? Para garantizar que el sistema bancario mantenga una posición robusta y pueda seguir generando nuevos préstamos para que nuestra economía se pueda reactivar, Fernando. Eso es lo que tenemos todos como panameños que poder asegurar y ojalá proteger también. Claro. Jaime, dos preguntas aprovechando este periodo de esa consulta que nos está brindando el día de hoy para que la gente en casa puedan entender un poco más, porque primero, muchos que tienen tarjeta de crédito se preguntan por qué los bancos no congelaron los intereses para que no siguieran sumando. Y dos, quitarle la incertidumbre o el miedo a muchas personas de perder sus casas, de perder sus carros, de perder un mundo de cosas que pusieron a disposición de los bancos por estos préstamos o estas deudas que adquirieron para alguna necesidad en algún momento. Sí, es importante. Mira, en efecto, vamos a hablar del tema de la preocupación primero de las casas, y porque creo que esto es una preocupación genuina. Y yo les decía hace un momento, mi primera invitación es a aquella persona que hoy tiene una realidad económica distinta a la realidad que tenía en febrero de este año, antes de iniciar el COVID. Es decir, tiene un ingreso, pero es un ingreso que se ha visto reducido. Yo los invito a que se acerquen. No esperemos el final de la moratoria, señores. Acerquémonos a nuestros bancos. Y cuando digo acerquémonos a nuestros bancos, recordemos que nosotros estamos como economía conviviendo con el virus. Entonces, es habilitar los canales que han habilitado los bancos, es decir, los call centers, internet, para poder llenar y autogestionarse o diligenciar o llenar los formularios que los bancos hemos puesto a disposición de nuestros clientes para que demuestren su situación actual y puedan tener una nueva situación de pago. Porque creo que lo que a uno le da intranquilidad como ser humano a veces es ¿cómo le voy a hacer frente? ¿Qué va a pasar en enero? No tengo capacidad de pagar los $100 que venía pagando, tengo capacidad de pagar 50. Vayan a los bancos y expliquen su situación y no esperemos hasta diciembre, arreglen la situación hoy de ser posible. Aquel cliente que no tiene un ingreso,
sería irrealista de mi parte pedirle que hiciera eso, ¿verdad? Pero sí es pedirle a ese cliente, demuestre y diga, tengo esta afectación. Y lo que nos va a corresponder a nosotros, y es el compromiso que les digo que ya lo estamos trabajando, no vamos a esperar el 20 de diciembre, el 29 de diciembre, no, ya lo estamos haciendo para tratar de tener una solución lo más pronto posible, cómo abordar a ese cliente que enero de 2021 no tiene un trabajo y no tiene un ingreso, no tiene cómo hacer un arreglo en este momento. Entonces, eso esperamos tener una solución, ojalá en el mes de octubre, para poder anunciarla a nuestros clientes. Nosotros estamos para ayudar a los clientes, Fernando, Guillermo, José Luis, lo hemos estado siempre, pero las relaciones con los bancos son relaciones bilaterales, es decir, el cliente es el dueño de la relación, tiene que hacerse cargo de ella y tiene que acercarse a su institución para buscar una solución, porque al final es lo importante, me explico, que tengamos esa tranquilidad. Porque, insisto, el acceso al crédito nos garantiza como país y como ciudadanos que podamos progresar. Muchos de nosotros, sin un banco no hubiéramos podido tener una casa, sin un banco no hubiéramos podido tener un auto, sin un banco no hubiésemos podido enviar a un hijo a estudiar. La banca nos ayuda ¿a qué? A poder progresar. Y cada uno de nosotros como clientes tenemos que hacer un manejo responsable de nuestras obligaciones. Tú preguntabas por qué en las tarjetas, por ejemplo, o por qué los bancos no pudieron dejar de cobrar intereses, ¿verdad? Sí. Esa es una pregunta que nos hacían mucho al principio, Guillermo, y tiene una razón muy lógica de explicar. Y es que, yo les decía al principio, los bancos manejamos los recursos que ustedes mismos nos confían, porque en el caso de Panamá son mayormente recursos de panameños. Imagínense este dato. El sistema bancario panameño tiene aproximadamente 4.8 millones de cuentas de ahorro, ¿verdad? De cuentas de los clientes. El 90% de esas cuentas tiene un saldo de hasta $5,000. Son muchas cuentas que nos han depositado nuestros clientes y nos confían esas cuentas. Claro. Imagínense que nosotros dijéramos, ¿saben qué? Bueno, no les vamos a pagar intereses. La confianza, que es la base del sistema bancario, se pone en riesgo y se deteriora, señor. Y por eso es que es muy importante que las decisiones siempre las tomemos pensando en cuál es la base fundamental de cualquier sistema bancario de un país, y es la base de los depositantes. Entonces, nosotros tenemos que seguirle haciendo frente a todos nuestros pagos con nuestros clientes de depósitos, con nuestros colaboradores, que son más de 25,000 colaboradores directos y 30,000 indirectos, nuestros proveedores. Y hay un componente muy importante. Los bancos tenemos que asegurarnos, como indiscutiblemente esta crisis va a poner presión a la calidad de crédito de la cartera de los bancos. ¿Y qué quiere decir eso? Tratar de ser lo más, a veces los banqueros dicen que somos muy técnicos al hablar, y quiero tratar de ser lo más simple posible. Es decir, cuando los bancos prestamos, ¿qué sucede? En tiempos buenos hay personas que pagan y personas que a veces no pagan, ¿verdad? Sí. Cuando la economía se deteriora, el riesgo de que las personas no paguen aumenta. Y los bancos, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, para proteger a los depositantes, tenemos que ir constituyendo reservas para posibles pérdidas. Entonces, eso ustedes lo han visto, que en las cifras del 31 de agosto del sistema bancario que publicó la Superintendencia de Bancos, las utilidades de los bancos ya han bajado del sistema bancario nacional, quiere decir los bancos que prestamos en Panamá, licencia general, la utilidad ha bajado en 32% y las reservas han aumentado, las provisiones han aumentado en 70%. Entonces, hay que tener en cuenta que todo eso lo tienen que hacer los bancos, y por eso es que para poder decir que uno no cobrará intereses, tendríamos que parar parar toda la dinámica de la banca, y eso sería un gran peligro, señores, porque es con lo que estamos jugando es con la confianza de los depositantes de nuestro sistema bancario, que reitero, son la piedra angular del sistema bancario en Panamá y en cualquier país. Así es. Voy a información comercial, Jaime, porque me gustaría regresar y conversar contigo. Uno, ¿cuánto se va a provisionar o cuánto ustedes esperan que sea esa moratoria para principios del año 2021? Y dos, me gustaría que tocáramos también ese proyecto de ley o esa intención de la Asamblea de Diputados de regular los tipos de interés dentro de tarjetas de crédito y de los diferentes sectores que trabajan a través de la banca nacional. Información comercial y regresamos. Perfecto. Seguimos en la presentación del programa Entre Líneas. Hoy es domingo 11 de octubre y sigo conversando, José Luis, del Río, conmigo, el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz y Aimee Sedmat de Grimaldo, presidenta
de la directiva de la Asociación Bancaria de Panamá. Jaime, antes de ir a la información comercial, te comentaba, uno, ¿cuánto se está provisionando la banca para, o que esperan que sea la moratoria real después del 1 de enero? Y dos, esta intención de la Asamblea de, pues, bueno, llegaron a epítetos de llamarles parásitos incluso. Yo creo que nosotros no podemos tratar así a quienes son uno de los pilares de la economía panameña. Jaime. Sí, mira, con relación a la morosidad, creo que es importante señalar dos cosas, Fernando. Y eso es algo bastante técnico, la pregunta, pero creo que es importante. Recordemos que los índices, como los clientes han estado extendiéndose en estas moratorias, ¿verdad? Les hemos dado periodos para no pagar. El Acuerdo 02-2020, que es el primer acuerdo que nos regula en cuanto a el tratamiento de los préstamos durante la crisis del COVID, nos habilitaba la creación de una categoría que se llama créditos modificados, como te explicaba, que son todos estos préstamos que han tenido alivios, ¿verdad? O moratorias. También señalaba que esos clientes en estos periodos de moratoria no podrán ser impactadas sus referencias, ¿verdad? Es decir, no se puede decir que el señor no ha pagado, no, si eso es un periodo que le estamos dando. Y tercero, al no afectar, se reconoce que no afecta su cartera vencida, porque se considera como si estuviera al día. Quiere decir que el índice de cartera vencida que refleja la morosidad probablemente no va a ser un indicador de referencia para ver por qué se va a ver una foto estática, casi que a la de marzo. Claro. Muy parecida, porque los clientes han estado en esta moratoria. Sin embargo, como yo te explicaba, los bancos tenemos la responsabilidad, los bancos manejamos riesgos. Uno de esos riesgos es el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de que los clientes no paguen y no cumplan sus obligaciones. Y tenemos la responsabilidad de manera preventiva y de manera responsable, asegurar que podamos determinar futuras pérdidas y reservarlas. Entonces, eso es lo que se llama el costo de crédito de los bancos, ¿verdad? Correcto. El Acuerdo 09-2020, que acaba de publicarse recientemente por parte de la Superintendencia de Bancos, ya emitió un comunicado de cómo, mejor dicho, emite el acuerdo de cómo los bancos debemos tratar estos portafolios y qué nivel de provisión van a tener. Ese acuerdo estipula que ese portafolio va a tener un nivel de provisionamiento del 3%, en donde el 1.5% va a ir directamente como mínimo a través del estado de resultados, es decir, el estado de ganancias y pérdidas de los bancos, y el remanente 1.5% en el caso de que los modelos internacionales de contabilidad no le den ese cálculo, va contra el patrimonio. Muy técnico, pero ¿qué quiere decir? Para hacerlo muy sencillo, los bancos tienen ya, indistintamente de que los clientes estén considerados como que si estuvieran al día, porque no están en una moratoria, tienen que construir reservas. Entonces, es muy probable que para el cierre del 2020, al 31 de agosto, como te decía, la data ya refleja que el crecimiento de las provisiones va por encima del 60% de lo que iba el año pasado. Es muy probable que este número sea muy superior para el cierre del 2020. ¿Eso qué significa? Y es importante para que los clientes, el pueblo, la ciudadanía en general pueda comprender esos resultados. Cuando uno mira los resultados de un banco, quiere decir que probablemente hay bancos que puedan dar pérdidas, hay bancos que van a terminar casi que en cero, pero eso no es malo. Eso realmente lo que va a indicar es que los bancos están tomando las medidas responsables para asegurar de proteger siempre a los depositantes, Fernando. Pero indiscutiblemente va a ser un año muy duro para la banca, producto de toda esta situación que estamos viendo, que se refleja en moratorias entregadas, que se refleja en clientes que indiscutiblemente van a tener dificultad para hacerle frente a sus pagos. Entonces, un año complicado para la banca, igual que va a ser para toda la economía, Fernando. Tu segunda pregunta tenía que ver... Esa intención de regular los intereses de tarjetas de crédito, de hipotecas, desde la Asamblea y por ley, no dejarlo al mercado que sea el que lo distribuya. Sí, mira, en efecto, nosotros hemos estado en conversaciones para discutir este proyecto de ley, que te digo de manera muy transparente, Fernando. Podemos entender el propósito, podemos entender la preocupación y la intención incluso del proyecto, en donde estamos como ciudadanos todos preocupados por cuál va a ser la capacidad de pago de los clientes, cuál va a ser la capacidad de obtener nuevos créditos. Entonces, entendiendo la motivación, la preocupación, nosotros en realidad estamos en desacuerdo del mecanismo que se propone. ¿Por qué? Porque los topes de tasas de interés en los países que se han implementado, que son muchos países los que los tienen,
hay documentación amplia que refleja que lo que promueven es exclusión al crédito. Y te voy a dar la razón por la cual, Fernando. Cuando uno pone topes de interés, ¿qué va a pasar? Quiere decir, digamos, por ejemplo, que hoy el promedio de las tasas de interés de un producto de tarjetas, por decir algo, vamos a usar la cifra, que es la cifra de la Superintendencia de Bancos, que es el producto que generalmente más se discute, ¿verdad? Ese promedio de tasas de interés es del 19.9%, ¿verdad? Digamos que uno regulara la tasa y dijera, ¿sabes qué? Eso es un promedio, recuerda, eso quiere decir que hay tasas más bajas, pueden haber tasas más altas. Cuando uno dice y ponemos una tasa, digamos, del 18%, es más, del 15%, hay un estudio interesante de la Superintendencia que refleja que hay un porcentaje grande, en el caso de Panamá, que se quedaría fuera del alcance de la banca. Es decir, no podría tener acceso a la banca y no podría tener acceso a este producto. En el país, en Costa Rica, recientemente aprobaron en julio una ley de usura. ¿Y qué sucedió? Aproximadamente al día lunes de esta semana teníamos el dato y habían más de 250.000 tarjetas que se habían cancelado, Fernando. Es decir, la gente no va a tener acceso. La gente que tiene un perfil de riesgo más elevado, que generalmente las personas que tienen un nivel de ingreso más bajo, no van a tener acceso al crédito formal. ¿Y qué sucede con eso? ¿Qué es lo que más preocupa? No quiere decir que una persona que hoy tenía una tasa, digamos una tarjeta de crédito, que le pudieran cobrar el 20% anual, por decir algo, ¿verdad? Esa persona se queda excluida, no va a poder tener acceso a la banca, ¿verdad? Porque ahora la banca tiene que entregar ese producto con una tasa menor. Claro. Esa persona necesita el crédito, Fernando. Esa persona, porque no tiene acceso a la banca, no quiere decir que no va a tener el crédito. ¿Y a dónde lo tiramos? ¿O a dónde vamos a mandar a esas personas? Al mercado informal. Y el mercado informal que existe en todos nuestros países, desafortunadamente, no regulado, no cobra 19% anual. Ese mercado puede cobrarte 10% mensual. Sí, Y esa claro. persona va y queda en eso. Recientemente ayer escuchábamos unas declaraciones de un país, hay un análisis muy interesante de Perú, que se hace porque también estaban evaluando el tema, y se hace un análisis estadístico y concluye lo mismo. Ahí hablaban del crédito gota a gota. Aquí nosotros en Panamá hablamos del crédito del agiotista, del crédito del sector informal, algunas veces les asociamos algunas nacionalidades, pero es la realidad. Va a quedar en ese mercado, y eso es súper peligroso, porque en un contexto, una crisis como la que estamos viviendo, que la economía de todos se ha visto, la economía personal de todos se ha visto afectada, necesitamos que las personas tengan acceso al crédito formal. Entonces, preguntan mucho por qué ese producto es el más caro de todos también, ¿verdad? Sí, que no tiene Y garantía ese alguna. producto tiene, exactamente, ese es un producto que, primero es un producto que no tiene ningún tipo de garantías, Fernando. Segundo, es un producto que, en efecto, tiene distintos precios porque depende del nivel de riesgo, pero es un producto que cubre casi que a toda la base de la pirámide, es decir, cubre a las personas de bajos ingresos, de medios ingresos y de altos ingresos, y hay distintos tipos de productos. Y hay algo muy importante, ese producto, Fernando, José Luis y Guillermo, está destinado para que el cliente lo use solamente en el mes, es decir, y si lo usa inteligentemente, conscientemente, incluso puede ahorrarse los intereses y no pagar nada. Y puede ganar puntos, ganar millas. ¿Por qué? Porque los primeros 30 días no cobran interés de los bancos. Si uno compra y uno va al súper, por ejemplo, y paga el súper y en la quincena viene y paga su cuenta y luego me gano los puntos, me gano la milla y no pago intereses. Ese es el propósito de una tarjeta de crédito. Para eso debiera utilizarse. Las tarjetas de crédito no están hechas para financiarse a largo plazo. Si uno necesita un financiamiento a largo plazo, y esa es una invitación que yo hago también a los clientes, si hay clientes que hoy están en tarjetas de crédito, digamos, y que dicen, sabes que yo tengo esta tarjeta muy alta y me estoy complicando, acérquese al banco y pida que se lo refinancie a un préstamo personal y que se lo refinancie a un préstamo personal a más tiempo. Y eso es una buena manera también de poder bajar, de poder uno ponerse la disciplina de que sabes que no voy a caer en la tentación de usar este producto a largo plazo, porque las tarjetas de crédito no están diseñadas para hacer créditos de largo plazo. Están diseñadas para ser créditos de muy corto plazo, aprovecharnos de los beneficios que nos entregan, la seguridad que nos entregan, porque en este contexto, no solo por la crisis y el riesgo de contaminación, pero también por la inseguridad, el uso del efectivo se debiera eliminar cada vez más. Entonces, los medios de pago electrónico, las tarjetas de crédito, de débito, también cumplen esa función. Pero el uso adecuado es en el corto plazo.
no es en el largo. Si necesitan algo de largo plazo, yo les invito a que también se acerquen a sus bancos y pidan eso, pidan las conversiones a préstamos personales, que es perfectamente factible, Fernando, también. José. Jaime, ha dado una buena explicación y esperemos que todos nuestros televidentes la aprovechen. Y en este momento yo también aprovecho porque en el debate muchos hablan de comparar la banca panameña con la banca de los Estados Unidos cuando son totalmente diferentes. Me gustaría que nos explicara un poquito el porqué. Y aquí quiero añadir algo más. Muchos intentan comparar la banca central europea con un banco comercial en Panamá, que son dos cosas totalmente distintas, como comparar una panga con un portaaviones. Jaime. Mira, yo les diría, vamos a empezar a hablar del caso de Estados Unidos. En efecto, comparamos tasas en Estados Unidos y tasas en Panamá. Interesante mencionar que cuando podemos, y eso es información pública, o sea, todos la podemos verificar. Cuando uno entra a páginas de internet de los bancos americanos, bancos grandes, ¿verdad? Que muchos podemos conocer, y uno entra y empieza a ver la información de las tarjetas de crédito, nosotros encontrábamos que la tasa promedio de ellos puede estar por el orden del 16.6%. Sí. La de nosotros, yo les mencioné, está por el orden del 19%. O sea, no son tasas distintas. Ellos tienen también tasas para clientes de alto riesgo, que son del 24 y tanto por ciento. Entonces, es la misma dinámica y es una economía muy distinta. Recordemos que, en efecto, y aplica el comentario que hacía Fernando de los bancos centrales, y a mí y es necesario repetir, y puedo entender que a veces podemos sonar repetitivos con el tema del Banco Central, pero es importante recordar que en economías como la panameña, en la que no tenemos un banco central, no tenemos moneda, no tenemos política monetaria, es muy complejo comparar la realidad panameña en ese contexto con la realidad de otros países en los que sí disponen de un banco central, sí disponen de política monetaria para poder controlar y definir tasas y poder incluso propiciar la reactivación de las economías. Entonces es complejo hacer esas comparaciones, pero haciendo comparaciones muy simples en el producto de tarjetas de crédito, nuevamente, que es el producto que usualmente está en conversación, las tarjetas nuestras son muy competitivas comparadas incluso con países como Estados Unidos e incluso con países en Europa. Si las comparamos con nuestros países vecinos, Panamá es el más barato de todos. Y no solo en tasas, Panamá es el que ofrece mejores condiciones, porque recordemos que también es importante recordar que no solo es la tasa, es las condiciones. ¿Y por qué hablo de las condiciones? Panamá es un país en el que las hipotecas, por ejemplo, son hipotecas que pueden llegar hasta 30 años. Hasta 30 años. Son hipotecas con muy poquito abono inicial. Eso es desconocido en muchos mercados. En muchos mercados el abono inicial para todo tipo de viviendas o de hipotecas lo piden y puede estar por el orden del 30%. Entonces creo que esas dinámicas las tenemos que valorar. ¿Y cuál ha sido un secreto y una de las grandes razones del éxito del mercado del sistema bancario panameño, que no lo decimos los panameños, lo dicen los reportes internacionales y nos deberíamos sentir todos orgullosos como panameños de que tenemos un canal que es orgullo, de que tenemos un sistema bancario competitivo? Una de las razones es la competencia que tenemos en el sistema bancario. Panamá, recordemos, somos 41 bancos de licencia general. ¿Qué quiere decir? Y también es una invitación que yo le hago a los clientes bancarios. Perfecto, somos 41 bancos, señores, y hay mucha oferta. Entonces, es la responsabilidad también del consumidor escoger la mejor oferta. Gracias a Dios estamos en un país que hay variedad de alternativas y eso es algo que no debemos poner en peligro tampoco, Fernando, Guillermo y José Luis. José Luis, otra cosa, porque hemos hablado de la banca, hemos hablado de esa facilidad que le va a dar a sus clientes, pero ¿qué pasa? Porque no quedaron claramente incluidos en este decreto de la moratoria financieras y cooperativas, que a la larga son clientes, es decir, son pues un cliente de un banco que a su vez presta dinero. Como a su vez, eso es muy importante en efecto, y recordemos que las financieras y las cooperativas incluso tienen otro regulador, Fernando. Sí. Me explico, entonces lo más responsable sería incluso en alguno de estos programas, porque me parece que a veces las olvidamos y no hablamos mucho de ellas, y sería súper chévere para ustedes también invitarlos a ellos, a los voceros de las financieras y las cooperativas, porque tienen otro regulador inclusive. Son algunas clientes bancarios, en efecto, y como clientes bancarios entonces están de alguna forma reguladas están amparadas bajo la regulación que le rige a los bancos. Pero creo que ese no es necesariamente el punto más importante es entender ellas cómo van a manejar su negocio, y en efecto es un sector del que poco se habla, pero yo no soy vocera oficial ni de las financieras ni de las cooperativas, entonces
sí creo que es bueno que los invitaran a ellos a conversar. Así va a ser. Aimé Sedmán de Grimaldo, gracias, presidenta de la Gracias a Asociación ustedes. Bancario. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablaremos de política panameña y del mundo. Guillermo Antonio Ruiz va a estar con nosotros después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 11 de octubre. Bueno, un día que otrora marcó un antes y un después en la historia reciente de nuestro país. José, mañana 12 de octubre hay varios sectores que abrirán sus puertas. Así es, aparte de la lotería, Fernando, también hay que mencionar aquí, lo leo del decreto, transportes turísticos, recreativos, para el turismo también, la reactivación de la industria creativa y culturales, academias de música, arte y danza, piscinas, cines, también los autocines que van a inaugurar esta semana también. También los juegos de azar, importante, los casinos entran en esta vuelta. También hacer la reapertura, es lo que dice las salas de juegos aquí en este decreto, importante también. Y el gobierno dice que considerando los indicadores de la bioseguridad, los índices de reproducción efectiva de casos y la capacidad de cama disponible al gobierno, se hace la reapertura nacional y provisional de la misma manera. Así es. Con nosotros el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz. Memo, una semana intensa no solamente en política panameña, sino también en política internacional. Vamos a empezar por el patio porque el tema de la planilla de la Asamblea, los temas de unos partidos políticos que siguen sin arrancar y estar pensando o mirándose más el ombligo, dejándole abierta el espacio a este grupo de iluminados, que una especie de John Turks, como le llamaban en los 80 a esos radicales que tomaron el Partido Republicano, que están pues creyendo que son los non plus ultra y que están por encima del bien y del mal. Buen día, Fernando. Buen día, José Luis. Bueno, la tecnología nos jugó una pasada hace un momento cuando estaba hablando de Costa Rica y me gustaría comenzar para llegar acá porque Aymed dijo algo varias veces que me gustaría recalcar. Confianza. Confianza en este caso en la banca, pero cuando tú dejas de confiar en los sistemas que conforman un país, pues este país se debilita. En el caso de Costa Rica, desde hace 20 años, el Partido Unidad Social Cristiana vivió problemas internos después de 3 gobiernos y precisamente por hacer caso a grupos económicos que estaban atomizados en movimientos no partidarios y otros sicarios mediáticos, terminó pues haciéndole el harakiri al partido. Eso le dio paso a unos movimientos, entre ellos el famoso PAC, el Partido Acción Ciudadana, que es el partido que gobierna los dos últimos periodos en Costa Rica. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, han tenido 2 presidentes que son como una especie del gobierno de Varela, pero en versión tonta. Uno peor que el otro. Puede ser, pero uno peor que el otro. ¿Y cómo llega esta gente? Bueno, llega porque del otro lado tú le pones a una alternativa inviable. ¿Por qué? Porque acabas con los cimientos, la confianza del país. Y eso es lo que se está haciendo con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene todos los males del mundo. Pero primero, que es la representación de todos nosotros. Ninguno de los que está ahí llegó porque lo decidió el dedo de un marciano o del Departamento de Estado de los Estados Unidos o del Politburó del Partido Comunista Chino. Los escogió usted que me está viendo. De repente no les gustan. Bueno, hay que afinar esa forma de elección, pero esa es la representación que nosotros tenemos. Ahora, este país tiene los mecanismos de control necesarios para que haya transparencia suficiente. Allí tiene que hacer un trabajo la Contraloría, ahí tiene que hacer trabajo no solamente en la Asamblea, sino en el resto del país, el Ministerio Público. Pero si el procurador está viendo salsa y pues a la Contraloría se le ponen todo tipo de cortapisas, las cosas van a ser cada vez más difíciles para la transparencia. Pero ¿qué pasa? Este tipo de cosas como la planilla, que es una canción que se repite cada cierto tiempo, se suma a lo que decía José Luis hace un momento, y muy bien lo decía, en este tema del matrimonio igualitario, que en Costa Rica, ante la falta de una discusión profunda de los problemas de un país quebrado, más quebrado que Panamá. Por eso les digo,
Los dos gobiernos de Costa Rica anteriores han sido dos gobiernos de Varela, pero en versión tonta. Así que imagínense, dos que se encargaron de quebrar a ese país. Y vemos esto. ¿Qué es lo que están buscando? Pues que se mire para otro lado. Y por eso ustedes ven que hay sicarios mediáticos que son pagados por grupos económicos que no se atreven a hacer un partido político porque lo han intentado un montón de veces y no lo han logrado. Y desde los grupos económicos que ahora están afectados porque están fuera del poder, están tratando de erosionar los cimientos del órgano ejecutivo, del órgano legislativo y del órgano judicial. Cuando tú acabas con eso, te encuentras con Rafael Correa, con Hugo Chávez, con Cristina Kirchner, con Jair Bolsonaro, te encuentras con Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que queremos para este país. Entonces esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo creo que de una vez por todas, los medios de comunicación también nos tenemos que poner de acuerdo y orillar a todos estos grupos, unos que están capitaneados por gente que ha decidido no pagar impuestos en este país. Punto. No pagan impuestos y yo voy a presionar para que se haga lo que yo quiero. Y hay otros pues que sencillamente cuando pierden el favor de la publicidad estatal, después que la gozaron durante casi una década traicionando, entonces pues ahora hay que acabar con todo el país. Ahora la asamblea es mala. Por supuesto que si lo pones así de golpe, es impensable que nosotros debamos tener presupuestos en un momento tan difícil. Pero, a ver, Fernando y José Luis, ¿cuántas cosas en este país no se han hecho que se pudieron haber invertido en cosas positivas? Miren, hay más de 56 proyectos que son ruinas como la de Panamá la Vieja, pero en un Panamá la Nueva, que se comenzaron en los gobiernos de Martín Torrijos y de Ricardo Martinelli, y que no se terminó ni uno solo, ni uno solo. Y aquí no hay nadie preso, no hay nadie investigado, no hay ni siquiera, no hay nada. De eso no se habla. Aquí se habla mucho de Odebrecht y se le tira a tierra a todo el mundo. ¿Cuánta gente se benefició con pauta publicitaria de Odebrecht en este país? Que muchos de ellos son los que ahora se arropan de este manto de la verdad, de la verdad absoluta. Ese tipo de comportamientos es el comportamiento que hoy Costa Rica está viviendo como resultado. Y tienen una semana después que el presidente echó para atrás y que todavía eso no se resuelve. Un país quebrado económica y socialmente, que es verdad que recibe empresas como Amazon, pero recordemos lo que pasó con Intel, que entró, todos pensamos que iba a ser un gran boom para Costa Rica y un día se fue. Entonces nosotros necesitamos tener un país donde a estos cantamañanas económicos, estos grupos económicos que están perdiendo sus canonjías, los dejemos a un lado, nos pongamos todos de acuerdo. Y yo creo que ahí entra el liderazgo del presidente Laurentino Cortizo, que de una vez por todas tiene que llamar a los que quieren construir este país para evitar lo que está sucediendo en otros lugares. Pero ahí, Memo, yo creo que ahí, tú sabes, dentro de esto, nosotros estamos viendo sombras y estamos viendo títeres de una fuerza mucho más grande y superior a lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué está buscando? Impunidad, Fernando. Impunidad, porque aquí, cuando tú vas a ver, lo decía José Luis, aquí hay graves problemas de agua. Aquí hay 200.000 personas que no tienen agua. Aquí hay 93.000 familias que no tienen electricidad. Aquí hay cualquier cantidad de caminos que no se han podido construir. Entonces, esas son las discusiones importantes del país. Mira lo que va a pasar el próximo año. Estamos a punto de que casi un 60% de la población de estudiantes públicos pierda el año y el próximo. Esa discusión no se está dando. ¿Pero por qué? Porque esa es una discusión que involucra a todos, no solamente al gobierno. Porque lo más importante es que nadie se dé cuenta de que hay unas personas que gobernaron este país hace unos cuantos meses y que ahora que se están enfrentando realmente a la justicia, ahora tú los ves porque, ojo, que señalaba, mira cómo se te ocurre que no le das cara a la justicia. Bueno, veamos lo que hizo el señor Varela con este recurso que puso. Ahora sí hay recursos. Y no me extrañaría que termine en el Parlacén también. Sí. Y ahí es donde yo quiero ver dónde va a estar. Entonces, ojo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de grupos económicos realmente poderosos en este país que han decidido que los medios de comunicación hay que anularlos y que aquí hay que hacer las cosas como me da la gana. Y se aprovechan de un gobierno débil.
Entonces yo invito a que haya una oposición real en este país, que no se quede callada como está ahora mismo, lamentablemente. Ojalá los nuevos partidos que vienen pues traigan esos bríos que se necesitan. Primero, para que una buena oposición siempre ayuda a que haya un buen gobierno. Pero la actual oposición no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Entonces estos pequeños grupúsculos se aprovechan precisamente de esos espacios políticos que quedan y nos están orillando a quedar como países. Ahí está Perú, ahí está Ecuador, ahí está Costa Rica, ahí está Guatemala, que pronto van a ser países inviables. Entonces, esta pandemia lo que está es alejando la posibilidad de que haya capitales, inversiones en estos lugares. Y en un país como Panamá, que tiene todas las posibilidades, como decía Aimé hace un momento, porque tenemos un centro bancario, porque tenemos el canal de Panamá, el centro logístico, la posición geográfica, pero también no puede ser que unos cuantos, con sus propios intereses, decidan demolerlo todo. Y eso es lo que está pasando en buena parte de los países del mundo. Memo, sobre el caso de los Estados Unidos, pues un debate vicepresidencial, yo creo que mucho más de altura que el propio de los candidatos presidenciales, y una situación donde en el estado de Michigan, pues la FBI desarticula una banda de supremacistas blancos que pretendían tomarse la gobernación y secuestrar a la gobernadora. Sí. ¿Qué está pasando? Quiero comenzar por lo último que sucedió este jueves, que no es la primera vez, lo que pasa es que es la primera vez que nos enteramos. Yo quiero recordar lo que pasó en el Kentucky Derby, en el Derby de Kentucky, cuando hace un par de semanas, una milicia que representaba al sector negro y una milicia que representaba a los supremacistas blancos estuvieron a punto de volarse pues, con armas de asalto. Y solamente pues, la buena voluntad de los dos decidió que no pasara eso. Estados Unidos es un país ahora mismo que sus diferencias se van acrecentando al punto. Mira, es tan señalado las diferencias que se están dando en Estados Unidos, que durante muchísimos años en la música norteamericana, ustedes conocen que había el rock, el hip hop, bueno, en los últimos años se ha dado que las listas de éxitos están divididas en dos, el hip hop que escuchan en las costas este y oeste, y la música country, que no era una música que vendía tanto, pero se ha regionalizado, se ha politizado tanto Estados Unidos, que las regiones republicanas han decidido ignorar el hip hop y los otros tipos de música. Bueno, eso se da en la música. Tú te imaginas en la discusión de las letras, en la discusión política. Eso está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. ¿Qué fue lo primero que fueron a hacer los norteamericanos cuando se escucharon que la pandemia llegaba a Estados Unidos? No fueron a comprar papel higiénico y agua, lo fueron a hacer después. Lo primero que fueron a buscar fue armas, porque estaban completamente seguros de que se iban a dar saqueos. Y se dieron. Lo que pasa es que en un contexto político, en Estados Unidos también hay grupos que realmente no creen en el sistema y piensan que el sistema hay que llevarlo por delante. Y así como se le pregunta a Donald Trump que si está dispuesto a señalar a esos grupos, yo creo que hay que preguntarle a la señora Kamala Harris si ella también está dispuesta, porque detrás de ella no están precisamente las carmelitas descalzas. Hay un grupo de gente muy radical, de una persona que seguramente si Biden llega a ser presidente, ella va a ser presidente de los Estados Unidos, y que por más que tenga descendencia jamaiquina, conoce cero de América Latina, cero. Cero, sí. No, nada. Y sabrá Dios si conoce el resto del mundo, sabrá Dios si tiene pasaporte, que la mayoría de los norteamericanos no lo tienen. Entonces esas son cosas que a mí me preocupan, porque aquí se está polarizando. Vimos cómo esta semana Taylor Swift estaba con Joe Biden, entonces se banaliza la política. Y para colmo sucede lo de Trump, que yo creo que, bueno, el exceso de medicación que tiene ahora mismo lo tiene escribiendo un poco de locuras. Pero recordemos que él ganó las elecciones en las últimas 2 semanas, la última vez. Sí. Ahora, los errores que está cometiendo Trump, y ya lo he dicho antes, son tantos y tales que el candidato demócrata debería estar ganando 2-1. Y eso no es así. Es más, le doy un dato. Yo conversé con una periodista panameña en California que me dijo que toda la costa oeste de Estados Unidos está apática de votar. La costa oeste va a ganar los demócratas, porque, por ejemplo, estados como California tienen casi 40 años de votar por los demócratas. Y es el estado más grande en colegios electorales. Exacto, lo mismo va a pasar con Oregon, lo mismo va a pasar con Washington, y eso va a suceder.
pero donde ese voto, que no es tan duro, en los diferentes estados que están más o menos, es en la mayoría, son estados que pueden inclinar la balanza a favor de Biden, pero que ya ganó una vez Donald Trump. Y el voto de Donald Trump sí es un voto fanático, es un voto que tiene el liderazgo de las iglesias, desde las más católicas hasta las más radicales, bautistas y evangélicas. Ese voto va a ser un voto fanático que va a depositar en los buzones de correo y en las urnas el 3 de noviembre. Yo no estoy tan seguro que lo mismo va a pasar con Joe Biden, sobre todo en los estados que están más o menos pendientes. Entonces, en el caso del vicepresidente Mike Pence y este debate con la señora Kamala Harris, todos sabemos que esos debates en realidad no suman ni restan, pero en el caso de Kamala Harris era importante saber con qué se venía, porque todos conocemos su discurso anterior. Ahora tiene un discurso de campaña muy tranquilo, muy sosegado, pero en el fondo su discurso es mucho más parecido. No, perdón, iba a decir que muy parecido, no. Es mucho más radical que el de Ocasio-Cortez. Ella está a la izquierda y a la izquierda de ella está la pared y Fidel Castro. Oh. Bueno, Memo, antes de irnos, alguien que significó mucho para nuestra generación se fue esta semana, Eddie Van Halen. Sí, Eddie Van Halen. Hay una historia interesante de Eddie Van Halen. Bueno, ustedes saben que yo hago programas de música también. Claro. Eddie Van Halen lo llamó un montón de veces el productor del Thriller antes de comenzar. Yo quiero recordar que en 1982 Michael Jackson no era el fenómeno que fue después. Y él, cuando Quincy Jones finalmente logra que Eddie Van Halen le tome el teléfono, le explica que está haciendo un disco y que con ese disco va a revolucionar la industria de la música y la va a salvar. Pero él tenía un acuerdo con los demás miembros de Van Halen de no hacer ningún proyecto solista ni fuera del grupo. Por eso él va al estudio en Los Ángeles, modifica la canción Billie Jean, perdón, la canción Beat It, la canción Beat It, la modifica completamente porque Michael Jackson en ese momento estaba grabando las voces de niño de la película E.T. No sé si ustedes saben que la voz del niño que sale de E.T. es de Michael Jackson. Bueno, él estaba grabando ese día eso y después va donde Eddie Van Halen, que se hace este solo que revienta las bocinas del estudio, y él pone 3 condiciones. La primera, que no saliera su nombre en ninguna parte del disco. La segunda, que le pusiera mucha cerveza en el estudio. Y la tercera, que le dejara modificar lo que había de base. Él logra todo eso y Michael Jackson, pues que estalla de felicidad cuando escucha eso. Sale el disco, se convierte en un éxito mundial, es el disco más vendido de la historia hasta el día de hoy. Por ningún lado sale lo de Eddie Van Halen y al final, por supuesto que sus compañeros se dieron cuenta de que quien hacía semejante solo era Eddie Van Halen, que es una persona que tiene patentizada modelos de guitarras eléctricas que muchos de repente que nos están viendo utilizan y no lo saben. Así es, Memo, gracias. Como siempre, José, antes de irnos, ¿qué espera esta semana? Bien, Fernando, a comportarnos es ya lo que queda porque era tan el anhelado día ya llegó, así que a comportarnos, a utilizar las mascarillas, a utilizar gel alcoholado. Si usted va a viajar, hacerlo con mucha responsabilidad. Recuerden que también se abren los aeropuertos con vuelos internacionales. Es importante ahora extremar un poco las medidas de seguridad sanitaria por el bien de todos y por el bien de nuestro país y para no echar para atrás nuevamente y volver a ese encierro en el cual estuvimos por 7 meses encerrados en nuestro país. Y veamos los ejemplos que están sucediendo en otros países. Y también es importante recordar, Fernando, que las fiestas, los bailes y las discotecas aún no tienen fecha de reapertura. Así es. Yo voy a agradecer a todos los que me llamaron ayer por el día de mi cumpleaños. Gracias pues por acordarse de mí. También quiero enviarle pues mi más sentido pésame a nuestro ex compañero, bueno, a mi amigo y ex compañero de mucha noche, Víctor Guevara, DJ Catch. Su papá, el profesor Víctor Guevara Portugal, falleció el pasado jueves. Así que a él mi más sentido pésame. A ustedes, muchas gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite a las 4 de la tarde por KW Continente. Mañana entonces, desde las 6 de la mañana, con la mejor información en KW Continente y Next Noticias. Que todos pasen nuestro último domingo encerrados en la paz de la casa. Hasta mañana.